Todos por México. Me acompaña en la mesa su vocero económico, el doctor Luis Madrazo. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Saludos al auditorio. Luis, ¿cuáles son los ejes de la propuesta económica del candidato Meade? Lo pregunto porque, bueno, tuvimos el debate esta semana, donde el tema principal era economía y desarrollo, con muchos temas que salieron ahí en el debate, pero el tema económico es prioridad del candidato. Sin duda alguna. Mira, yo creo que hay tres ejes. Uno, mantener la estabilidad. La noticia que acabas de dar es emblemática. López Obrador lo que tiene que hacer es combatir la percepción de que es un peligro para el país y para la economía. José Antonio Meade no solo habla con una propuesta que da certidumbre, sino que nos demostró que tiene el compromiso y la capacidad para mantener la estabilidad de la economía del país en su última estancia en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda se nombró por varias revistas la mejor gestionada de todo el mundo. Se logró evitar una crisis después de la caída de los precios del petróleo. Primero es mantener la certidumbre. Ojalá no tuviéramos que estar discutiendo eso. Queda claro que con López Obrador tenemos que hablar de certidumbre con respecto a la inseguridad que él representa. El segundo eje son todas las políticas públicas que están en este momento en la agenda. Hay una serie de reformas estructurales que están presentes. Tenemos que ir hacia adelante o si no nos vamos a ir para atrás. Quizás la más emblemática y fue el eje del debate este fin de semana, tiene que ver con el crecimiento económico, con el combate a la pobreza. La conversación fue yéndose hacia la importancia del empleo y por lo tanto de elevar la productividad de los trabajadores. Nos fuimos a la educación. Y ahí, además de la seguridad, donde López Obrador ofrece amnistía a los criminales y José Antonio Meade ofrece acabar con la impunidad mejorando la capacidad de investigación del Estado mexicano, el lugar donde se contraponen las propuestas con mayor claridad es en la educación. José Antonio Meade tiene propuestas concretas para mejorarla. Pasemos de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo. Remuneremos a los profesores mejor y hagámoslos con base en su desempeño y en la capacitación que reciben y no a partir, como se hacía anteriormente, de su participación en manifestaciones, ese tipo de cosas. José Antonio Meade pone la educación de nuestros hijos al frente porque es el futuro de nuestra economía y de nuestra prosperidad a nivel personal y a nivel colectivo. Y está dispuesto a pagar los costos políticos que defender esos logros nos den. Por el lado de López Obrador, está dispuesto a sacrificar la educación con tal de lucrar políticamente y los pocos votos que él pueda conseguir a partir de esa propuesta. Pero creo que lo más importante es la visión del país hacia adelante. Es ahí donde nos encontramos también con un contraste enorme. Una visión de López Obrador para cerrar la economía. Su frase es emblemática, que México consuma solo lo que produce. Sabemos lo que significa eso. Significa escasez, significa precios más altos que le pegan a tu bolsillo. Y por el otro lado, José Antonio Meade que nos dice necesitamos una economía abierta, pero que le dé resultados, le dé oportunidades a todos los mexicanos. Para eso tenemos que cerrar tres brechas. Tenemos que tener más inclusión en este país y con propuestas concretas en tres avenidas. Cerrar la brecha entre el norte y el sur, cerrar la brecha entre hombres y mujeres y también cerrar la brecha entre aquellos que no han tenido oportunidades y aquellos que sí han tenido oportunidades. Claro, es muy importante eso. Y sí, efectivamente puso mucho énfasis en el tema de la educación en este debate. La pregunta es, Luis, es si tú que conoces bien la estructura de las finanzas públicas, si el gasto público, con todas las rigideces que tiene, pues da para hacer tantas cosas que se pretenden, que se quieren hacer. Mira, yo creo que vas al meollo del asunto. Yo creo que el tercer debate lo ganó José Antonio Meade, no solo en la sustancia, como claramente había ganado los dos anteriores, sino también en la forma, porque se vio presidenciable, porque se vio seguro, se vio conocedor, pero sobre todo porque habló con claridad y le habló derecho a la gente. Si tú dices, en materia de algún rubro pequeño, la solución es duplicar el gasto, a lo mejor es creíble. Si tú hablas de educación, de salud, de desarrollo económico y dices la solución es gastar el doble, no es creíble. Tienes que utilizar correctamente los recursos disponibles, los que realmente están a la mano del país. Ahí donde Ricardo Anaya tiene una propuesta que es 10 veces más irresponsable que la de López Obrador, que es todavía más irresponsable, que es muy irresponsable también, que elevaría la deuda a 60 o 70% del PIB, porque creen que pueden gastar 500,000 o 600,000 o 700,000 millones de pesos adicionales cada año. José Antonio Meade nos habla derecho y nos dice lo que necesitamos hacer es tener un mejor gasto público. ¿Cómo hacerlo? A través del programa Avanzar Contigo. No es solo explicar lo que quiere hacer de manera concreta, lo que lo pone en ventaja, es demostrarlo desde la campaña. Avanzar Contigo se ha acercado a millones de mexicanos. Se trata de conocer sus necesidades de política pública y registrarlas con un número de identificación única. De entrada, nos permite tener un padrón único de los programas sociales. Nos permite también, en materia de salud, tener un expediente de salud que te siga a cualquiera de los sistemas de salud. Esa fue la segunda propuesta más importante de la que habló José Antonio en el tercer debate. Que tú puedas ir a la clínica que quieras, ya sea el Seguro Popular, IMSS o ISSSTE.
la complejidad administrativa y burocrática que se requiere para lograr eso, esa, dice José Antonio, déjamela a mí, yo la voy a corregir. Ya lo pudimos hacer para atención materno-infantil, ya lo pudimos hacer tener colaboración en procuración de medicinas, lo vamos a hacer para todo el sistema de salud. Entonces, avanzar contigo a partir de mejor información, algo que las tecnologías de información hoy permiten, hace 6 años hubiera sido temerario ofrecerlo, hace 20 años era imposible. Con esa información tendremos el detalle, pero también el mandato político para hacer programas sociales que de veras lleguen a las necesidades de la gente. Si te proponen regalarle dinero a todo el mundo, tú sabes que eso no es realista, tú sabes que no alcanza. Si te proponen dar el apoyo necesario para que por tus propios méritos y esfuerzos salgas adelante, por ejemplo, si lo que te hace falta es una beca de titulación para que pases de ganar en un trabajo manual muy digno, pero que remunera menos, a uno en el que ganas más y ya lograste los estudios, pero no ahorras para la titulación y el gobierno te ayuda para dar ese paso, sales adelante con tus propios méritos, con tu esfuerzo, cumples tus metas, cumples tus sueños. Eso sí se puede y pasa por tener mejor información y asignar bien los recursos de gasto y darle seguimiento al gasto de manera mucho más transparente. Decías al principio que es muy importante mantener la estabilidad. Digo, coincido y creo que coincide todo el mundo en eso. Un tema importante es qué va a pasar con la política de precios y tarifas públicas, porque pues en el debate salió este tema también de las gasolinas, ¿no? Y Ricardo dice, pues yo voy a bajar las gasolinas, y Andrés Manuel dice, pues ya no va a haber gasolinazos. Mira, es muy claro, compiten con mentiras López Obrador y Anaya. López Obrador dice, voy a fijar el precio. Anaya dice, yo le gano, yo voy a bajar los precios de la gasolina. Y después cuando hablas con sus asesores, ¿qué te dicen? Lo que tenemos que hacer es que el precio lo determine el mercado, porque así es en todo el mundo y las economías funcionan muy mal cuando los gobiernos tratan de fijar el precio de la gasolina. Lo que sí se vale es suavizar las fluctuaciones en el precio utilizando el IEPS de gasolina. Y eso es lo que ofrece José Antonio Meade. La diferencia es que José Antonio Meade dice la verdad y los otros dos dicen mentiras y estaban dispuestos el año pasado a hacer acciones muy peligrosas para las finanzas públicas que hubieran desestabilizado la economía. Yo creo que es la diferencia. Alguien que entiende las prioridades, que está dispuesto a tomar las decisiones difíciles, pero que habla derecho. Al final, los tres conocemos los límites de lo que el gobierno puede hacer para suavizar las fluctuaciones del precio, nada más que los otros dos están dispuestos a prometer lo imposible. Hay un tema en el que José Antonio no estuvo de acuerdo siendo secretario de Hacienda, no lo está todavía, que es la creación de un consejo fiscal autónomo, un organismo en donde pues participen expertos en el tema, como pues para apoyar en la tarea de supervisar que el manejo de las finanzas públicas pues es el adecuado, que se van cumpliendo las metas, alertar cuando haya riesgos. ¿Tú cómo lo ves eso? Mira, yo creo que hay varias partes de esta historia. En primer lugar, ¿de dónde salió la idea del Consejo Fiscal? Salió en Europa en el contexto de la Unión Monetaria, regímenes parlamentarios donde el gobierno y el parlamento son del mismo partido, entonces no hay contrapesos. Entonces allá se crearon y se necesitaban. En México tenemos algo que cumple la misma función, que son las leyes de responsabilidad fiscal. Hace 2 años, cuando estábamos en el momento más crucial para hacer los ajustes fiscales, para mantener la estabilidad, algunas gentes yo creo que de buena fe proponían un consejo fiscal. Yo creo que se equivocaban entonces. José Antonio decía, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que está funcionando, créanme. ¿Y sabes qué? Había que creerle, porque lo logró. Se bajó la deuda por primera vez en 10 años. Se tuvo el superávit primario por primera vez en 9 años. Logramos reducir el nivel de la deuda, logramos reducir el déficit, se estabilizaron las finanzas públicas y hoy todo el mundo habla de la seriedad con la que México lo hizo y no lo pudo hacer prácticamente ninguna economía emergente rival. Entonces, el diagnóstico creo que era equivocado, creo que en su momento se utilizó para atacar al gobierno políticamente, pero creo que hay una buena idea detrás, que es que se necesita un contrapeso técnico al gobierno, porque las capacidades técnicas para elaborar el presupuesto, para revisarlo, sí son más fuertes en el gobierno que en el Congreso. Eso es así tradicionalmente porque el Congreso no tenía reelección, entonces no se formaban cuadros permanentemente. Es curioso, pero cuando ya oyes a la gente que hoy propone el Consejo Fiscal, en realidad ya no es consejo y ya no es un Consejo Fiscal autónomo. Ya lo que la gente está proponiendo hoy es lo que nosotros siempre dijimos que estábamos de acuerdo, que es fortalecer las capacidades técnicas del Congreso para que desde el Congreso haya una contraparte técnica que dialogue con el gobierno. Esa propuesta siempre hemos estado de acuerdo. La propuesta que se hizo hace 2 años, en algunos casos de buena fe, en algunos casos de mala fe, era contraproducente para el país y venía de un diagnóstico que se demostró no era necesario y estaba fuera de contexto. En la propuesta económica, Luis, pues también hay que reconocer lo que está pasando en el entorno, las variables que pues no puede controlar el gobierno mexicano, ¿no? La incertidumbre sobre el Telecán, no sabemos qué va a pasar con la negociación, el alza de tasas de interés en Estados Unidos, en México también, el dólar que se está fortaleciendo mucho, pues todo eso también complica planear, ¿no?
Sin duda, la incertidumbre del exterior tiene un impacto sobre México. México no puede cambiar muchos de esos factores. Lo que tiene que hacer es fortalecerse internamente, dar estabilidad, dar seguridad, tener políticas serias, no proponer políticas que no son realistas y no son creíbles. Las propuestas fiscales de López Obrador y de Anaya simplemente no son creíbles. Y nada más el hecho de que no sean creíbles ya las hace dañinas. No es de que no las vayan a hacer, es que proponer algo que no es creíble mete incertidumbre en los mercados, afecta el valor de nuestra moneda, afecta las tasas de interés que tiene que pagar nuestro gobierno. Entonces, hacer propuestas irresponsables no es nada más que no se van a cumplir, es que hacen daño directamente a la reputación de México y a la capacidad de México. México tiene que fortalecer su estabilidad, su responsabilidad. Son las cosas que ha venido haciendo José Antonio Meade toda la vida en la Secretaría de Hacienda, que le reconocen los analistas, las calificadoras, los mercados. En estos momentos, particularmente en materia comercial y en materia de relación con Estados Unidos, se requiere alguien como José Antonio Meade que conoce todos los rubros de la relación. Conoce la parte de seguridad, la parte de colaboración en materia de lavado de dinero, combate al tráfico de armas, la migración no solo de México a Estados Unidos, sino la migración de Estados Unidos a México. Tenemos 500,000 niños americanos viviendo en México que se juntaron con sus padres mexicanos. También la migración que va en tránsito. Es de suma importancia tener a alguien que tenga el conocimiento y la capacidad de poner todos los elementos de la relación sobre la mesa para asegurar una negociación más exitosa en beneficio de nuestro país. Ahí la capacidad, la experiencia demostrada de José Antonio Meade lo ponen en otro nivel que sus rivales, que francamente no conocen los temas y no tienen la experiencia. Luis, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Obvio, el tema da para seguir platicando, pero el tiempo se nos acaba y si lo permites, pues estaremos conversando contigo más adelante. Me dará mucho gusto conversar y yo invito a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy a que reflexionen mucho. Las encuestas están reflejando un cambio muy importante en las últimas 2 semanas. José Antonio Meade va en un claro segundo lugar. Hay una oportunidad de derrotar a López Obrador, que creo que 2/3 partes de los mexicanos vemos su programa, lo conocemos hace tiempo y sabemos que la mejor opción es José Antonio Meade. Los invito a reflexionar y votar por José Antonio Meade. Muchas gracias. Gracias, Luis. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó